El día de hoy nos da muchísimo gusto que nos acompañen enfermeras, representantes de un sector que es fundamental en todo lo relacionado con la atención médica. Son las enfermeras las que están más tiempo con los pacientes, han sido ahora con la pandemia esenciales, fundamentales, heroínas, han estado permanentemente atendiendo a enfermos, a infectados, a personas que han padecido por COVID. Y hoy es el Día de las Enfermeras y estamos gustosos de que se les entregue un reconocimiento simbólico a quienes están presentes y a todas las enfermeras de México. Nuestro abrazo, nuestra felicitación, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por su actitud humanista, fraterna, solidaria. Un abrazo a todas las enfermeras de México, en nombre del gobierno que represento, y creo que también lo puedo decir, en nombre de nuestro pueblo, por todo lo que han hecho. Son heroínas, héroes, heroínas, enfermeros, enfermeras de nuestro país y del mundo. Vamos a llevar a cabo esta ceremonia de entrega de reconocimientos y posteriormente vamos también a tratar otros asuntos aquí en esta mañanera. Quedamos en informar sobre la situación de los trabajadores mineros y quedamos también en informar sobre la situación de contratos fraudulentos, manchados de corrupción en Pemex. Por eso van a estar otros servidores públicos informando al pueblo de México. Vamos a comenzar, si les parece, con el mensaje del doctor José Ignacio Santos Preciado. Gracias, presidente. Muy buenos días. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Doctor Jorge Carlos Acosta Varela, presidente del Consejo de Salud General y secretario de Salud. Señoras secretarias, distinguidos miembros del presidium. Distinguidas enfermeras que hoy reciben su merecido reconocimiento. Compañeras, jefas de enfermería del sector. Señores y señores. En alguna celebración del Día de la Enfermera, cuando yo todavía era clínico, en mi vida hospitalaria, se me acercó una compañera y me dijo: doctor, hoy le escribí a los Santos Reyes y le pedí dos cosas. Una, poder cursar la maestría, y el otro, que algún día se celebre un día para nosotros y nosotras, el gremio de enfermería. Ella era muy dedicada en su profesión y logró su cometido, la maestría y el ascenso en el escalafón del hospital. Su otra petición apenas se cumple hoy, a 15 años de distancia. Como saben, en México las enfermeras y los enfermeros celebran su día cada 6 de enero, celebraban su día cada 6 de enero, coincidiendo con el Día de los Reyes Magos, debido a que en 1931, hace 90 años, el doctor José Castro Villagrán, director del Hospital Juárez de México, calificó a las enfermeras y enfermeros como un regalo de los Santos Reyes a los pacientes. Las enfermeras desempeñan un papel clave en todas nuestras instituciones. Son responsables del bienestar, de la seguridad y la recuperación de los pacientes. Por ello, es justo que tengan su propio día para reconocer su destacada aportación al tratamiento y recuperación de los enfermos. Por primera vez, después de 90 años, derivado del acuerdo del Consejo de Salud General, celebrado el 24 de noviembre del año pasado, y por decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación en marzo del presente año, las enfermeras y los enfermeros de México tienen ahora, el 12 de mayo, merecidamente como su propia fecha de conmemoración. En este marco, también quedaron establecidos en el decreto presidencial del licenciado Andrés Manuel López Obrador los reconocimientos al mérito en enfermería que otorga el Consejo de Salud General, que llevan el nombre de 3 destacadas enfermeras mexicanas que ya se nos adelantaron: Sor Mari Suárez Vázquez, Sor María Guadalupe Cerizola y la maestra Graciela Arroyo. Estos reconocimientos se entregan hoy a quienes se han destacado por sus aportaciones sociales a favor de la población mexicana, así como la consolidación de sus instituciones por su labor en el ámbito de la enseñanza y en la mejora de la calidad de los servicios de salud. Este año, el grupo de enfermería respondió a la convocatoria de los reconocimientos al mérito con gran entusiasmo, como es habitual. Hubo 225 postulaciones para los 3 premios.
Se conjuntó un extraordinario jurado con reconocidas enfermeras mexicanas de diferentes partes de nuestra República, representadas de distintas instituciones del sector, a quienes agradezco su total disposición para analizar a todas las candidaturas, dilucidar y determinar de forma consensuada a las ganadoras que obtendrán la medalla de diploma y una aportación en numerario, tal como dice el decreto. El 12 de mayo es el Día Internacional de Enfermería. Ahora también es el Día Nacional de Enfermería en México. Se celebra en honor de Florencia Nightingale, una enfermera escritora estadística británica que nace el 12 de mayo de 1820, hace 200 años, y a quien se le considera como la creadora del primer módulo conceptual de enfermería. Es reconocida también por sus aportes estadísticos, sanitarios y epidemiológicos en la atención de los pacientes. Su trabajo, además, fue la fuente de inspiración de Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja. Un informe de Nightingale acerca de las condiciones de vida de los soldados heridos en la guerra de Crimea impulsó al secretario de guerra inglés, Sir Sidney Herbert, a enviarla a Crimea. El 21 de octubre de 1854, ella y un batallón conformado de 38 enfermeras fue enviado a Crimea. Nightingale y sus compañeras de trabajo reformaron y limpiaron el hospital de campaña, a pesar del escepticismo de médicos y oficiales, que no es habitual de ellos, claro. Lograron disminuir la tasa de mortalidad. El Día Internacional de Enfermería, cuyo lema es una voz para liderar, una visión de futuro para la atención de la salud, busca este año mostrar cómo la enfermería mirará hacia el futuro y cómo esta profesión transformará la próxima etapa de la atención médica. Concuerdo con el lema, porque la enfermera de México, sea el sector o de la medicina privada, siempre es propositiva, no es estancada, se profesionaliza y mira siempre hacia adelante con la única intención de ampliar sus conocimientos y mejorar la calidad de la atención. Muchísimas felicidades a quienes hoy merecidamente reciben estos reconocimientos. Muchísimas gracias y les invito a seguirnos cuidando. A continuación, veremos el video con la semblanza de las ganadoras a los reconocimientos en enfermería. El hacer oficial esta ceremonia del Día Nacional de Enfermería, pues es un gran reconocimiento. Se consideró importante homologar con el ámbito internacional, y en el ámbito internacional el Día de Enfermería es el 12 de mayo, en conmemoración del natalicio de Florence Nightingale, una enfermera a la que le debemos sobre todo el impulso para la enfermería moderna. El reconocimiento tiene que estar en la práctica, tiene que ser el día a día, ejercer una profesión de manera transversal, tomando decisiones en el ámbito de nuestra competencia. ¿Y cuál es nuestra competencia? El cuidado. Una enfermera necesita tener convicción para que pueda profesionalizarse, estudiar, para poder atender a los pacientes y cuidarlos con sustento científico y sobre todo la atención humanitaria que debemos de tener como enfermeras. El interés de nuestras instituciones es brindar atención de calidad, con calidez. No está en llenar las instituciones de pacientes, sino en detener la enfermedad antes de que llegue. Significa luchar por un sueño que yo siempre he tenido, que las instituciones sean grandes, por el capital humano, que es lo más valioso de las instituciones. El premio me hace más responsable de la formación de recursos humanos en enfermería. Mis alumnos han sido para mí siempre lo más importante dentro de mi vida universitaria, y seguir inspirándolos a que sean mejores profesionales con valores, que ejerzan la profesión desde la ética, desde la verdad, desde la belleza y la probidad, y al mismo tiempo para que mis padres, mi familia, se sientan orgullosos de que yo he trabajado por la enfermería y también por mi patria querida. Creo que la enfermería es una ciencia, pero también es un arte, que requiere de cualidades especiales como la sensibilidad, la empatía y la creatividad. Este premio tiene un significado especial para mí, porque representa la satisfacción que siento de poder ayudar a mi país. La enfermería está presente en todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la partida de las personas. La celebración del Día de la Enfermera son todos los días. Ese agradecimiento es individual, de cada persona, porque vive un momento de sufrimiento. Y eso le da un stand-by en su vida de decir, wow, soy vulnerable a cualquier cosa. Y gracias a ellos, a los enfermeros, a las enfermeras, estoy bien. Enseguida procederemos a la entrega de los reconocimientos por parte del titular del Ejecutivo Federal. Lo acompaña el secretario de Salud, doctor Jorge Carlos Alcocer Varela. Reconocimiento al mérito en enfermería María Suárez Vázquez, el cual se otorga a la persona cuyas aportaciones mejoren la calidad de los servicios de salud en las unidades hospitalarias del Sistema Nacional de Salud. Lo recibe la doctora Guillermina Mendieta Morales, jefa de enfermería del Hospital Fray Bernardino Álvarez. Reconocimiento al mérito, ¿podría pasar por favor a su lugar? Reconocimiento al mérito en enfermería María Guadalupe Cerizola Salcido. Se otorga a la persona que destaque por su contribución a la investigación e innovación tecnológica o por su destacada labor en el ámbito de la enseñanza que haya favorecido el progreso en la práctica de la enfermería. Lo recibe la doctora Sandra Olimpia Gutiérrez Enríquez de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Reconocimiento al mérito en enfermería Graciela Arroyo de Cordero, el cual se otorga a quien se reconoce su vocación de servicio y de entrega a la formación de nuevas generaciones, así como por sus trascendentes aportaciones sociales en favor de la salud de la población mexicana y de la consolidación de sus instituciones. Lo recibe la doctora María Hortensia Castañeda Hidalgo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Muchas gracias. A continuación, el mensaje del doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, presidente del Consejo de Salubridad General y secretario de Salud. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos. Es un gusto estar hoy con ustedes para conmemorar una labor tan importante y reconocida a nivel internacional como es la enfermería. El 2020 se recuerda porque mexicanas y mexicanos valerosos, admirables, con fortaleza, entereza y plenos de convicción y amor por la vocación, ofrecieron sus vidas para salvar a quien fuera, a quien cruzara su camilla. El 2020 lo recordaremos porque entendimos que la enfermedad no solo está en clínicas y en hospitales, ya que el riesgo a la enfermedad, a la muerte o a los accidentes están en todos lados y pueden llegar en cualquier momento. En el 2020 aprendimos que sin ustedes, enfermeras y enfermeros, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Compañeras y compañeros, la enfermería es muy importante para la transformación de nuestro sistema de salud. Ustedes son la primer fila para atender padecimientos y frenar la propagación de la muerte y de la enfermedad, porque como lo saben, no solo es COVID-19, sino muchos y muchos otros padecimientos que a diario llegan a nuestro sistema de salud, que a diario llegan a sus manos. Este día es un reconocimiento merecido que les damos a ustedes, enfermeras y enfermeros, pero también es un día de reflexión y de compromiso. Ustedes, con ese espíritu valeroso y admirable, arriesgan su vida para salvarnos a todos. Por eso, no les podemos fallar y luchamos desde todos los frentes para mejorar sus condiciones laborales, su vida emocional y su conocimiento ante las adversidades. La enfermería en nuestro país tiene una larga tradición de voluntad y hoy la Cuarta Transformación les hace un reconocimiento como pueblo que recibe y sobrevive por su atención, estableciendo por decreto presidencial el 12 de mayo como el Día Nacional de la Enfermería por su contribución histórica en la mitigación y contención de la pandemia y dedicado también a la memoria del personal de enfermería caído en el cumplimiento de su deber. Mucho honor y respeto. Gracias por su servicio. Gracias por su pasión. Así lo reconocemos, así lo sentimos. Muchas gracias. A continuación, el mensaje del señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Reitero lo que ya expresé, nuestro profundo reconocimiento al trabajo de enfermeros, de enfermeras de nuestro país. No vamos a olvidar nunca la actitud solidaria, fraterna, humana de miles de médicos, de enfermeros, de enfermeras, de trabajadores de la salud, todos los que laboran en un hospital, todos los que trabajan en unidades médicas rurales, en centros de salud, en hospitales de especialidades, que frente a la pandemia, frente a este virus tan dañino, fatal, sin conocimiento de cómo enfrentarlo, corriendo todos los riesgos, decidieron muchos mujeres y hombres del sector salud arriesgar hasta sus vidas para salvar vidas de otros seres humanos, de semejantes. Esto es una labor humanitaria ejemplar, por eso hablamos desde el principio de héroes y de heroínas. Hay muchísimas anécdotas de cómo algunos en un centro de trabajo, en un hospital, no querían arriesgarse por lo peligroso, lo dañino del contagio de la enfermedad, y además porque al inicio no teníamos los equipos, no había la protección necesaria para enfermeras, para enfermeros, para médicos, para el personal de salud. Aquí abro un paréntesis para agradecer al gobierno de China, porque fue el primer gobierno en ayudarnos en esos momentos. No teníamos guantes, no teníamos cubrebocas, no teníamos ventiladores y hasta ahora han enviado de China 38 aviones con equipos médicos. Bueno, en ese tiempo, el año pasado, hablo de marzo, de abril, de mayo, pues había preocupación y algunos médicos, no todos, muy precavidos, pues solo de lejos atendían a los enfermos y las enfermeras los llamaban a que se acercaran, a que estuvieran ahí, como estaban ellas. Así se dieron muchos casos. Y al final, el colectivo de un hospital terminó solidarizándose, todos ayudando. Son acciones que siempre vamos a recordar. Y hay otro comportamiento también ejemplar. Con la pandemia, no solo en México, sino en el mundo, se utilizó el dolor humano con fines políticos y electorales. Mucho amarillismo, mucha desinformación y muchas acusaciones a la autoridad. Incluso promoción para que los médicos, las enfermeras se rebelaran en plena pandemia. Esto lo constatamos en México, pero se dio en todo el mundo. Y los médicos, los enfermeros, las enfermeras no escucharon el canto de las sirenas y se dedicaron a cumplir con su misión humanitaria. No tuvimos un paro, no se politizó la atención a la pandemia. Lo mismo ahora con la vacunación. Se cerró filas. La salud es primero. Y una cosa es la politiquería, el oportunismo, el querer sacar raja del dolor humano, y otra, muy distinta, es la misión de ayudar, de servir, de salvar vidas, como lo han hecho los médicos, los enfermeros, las enfermeras, los trabajadores de la salud de nuestro país, a los que les rendimos homenaje. Muchas felicidades a quienes recibieron estos reconocimientos y un abrazo fraterno a todos los enfermeros, a las enfermeras de México. Que viva la enfermería, que vivan los enfermeros, que vivan las enfermeras de México.
Concluimos de esta manera la ceremonia del Día Nacional de la Enfermería en México 2021. Muchas gracias. Bueno, pues les invitamos, porque vamos nosotros a continuar. Se pueden quedar aquí con nosotros acompañándonos para que vean cómo son estas mañaneras. Vamos a informar sobre asuntos relacionados con la minería, todo lo que aquí se ha planteado. Va a quedar pendiente lo de medio ambiente, porque la secretaria ya tenía compromiso en Baja California Sur, pero va a venir a explicar sobre derrames de tóxicos, contaminación en el río Sonora, todo lo que ha causado la explotación minera por irresponsabilidad, por descuido o por accidentes. Entonces, María Luisa Albores va a estar con nosotros la semana próxima, pero sí, sobre otros temas relacionados con las minas, va a informar la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, y Zoé Robledo, director del Seguro Social. Entonces, comenzamos con la doctora Olga Sánchez Cordero. Muy buenos días, con su venia, señor presidente. Pues en cumplimiento a la instrucción y como parte de las acciones que se llevan a cabo en beneficio y promoción de la gobernabilidad en nuestro país, la Secretaría de Gobernación, en coordinación con otras secretarías de Estado, concretamente con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía, y también con los gobiernos locales, ha servido la Secretaría de Gobernación como facilitador del diálogo para la atención de 6 conflictos mineros en los estados de Sinaloa, Baja California, Guerrero, Zacatecas y Querétaro. Con esta intervención se han escuchado las voces de los interesados y se ha logrado generar acuerdos consensuados en beneficio de todas las partes interesadas. ¿Se me pueden pedir, por favor, para que vayan pasando? Sí, ya la segunda diapositiva. En el tema de la mina de San Rafael en Cozalá, se ha dado un seguimiento puntual y me permitiré exponer algunas de las acciones realizadas para su atención. La situación que concierne a la mina de Cozalá desde enero del 2020 se ha fundado en la exigencia de los trabajadores por la aplicación de un contrato colectivo de trabajo, así como las medidas referentes al medio ambiente y a la salud. Asimismo, existía una disputa entre organizaciones sindicales por la titularidad del contrato colectivo de trabajo. En febrero y agosto del 2020 se realizaron diversas acciones tendientes a acercar las posiciones y a buscar entablar un diálogo entre las partes. El 17 de septiembre, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje llevó a cabo un recuento para definir la titularidad del contrato colectivo. Para el 20 de septiembre, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reconoció al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana como el titular del contrato colectivo. Y como consecuencia de lo anterior, que aquí es importante decirlo, se presentaron 2 juicios de amparo, por lo que la titularidad del contrato colectivo de trabajo está aún en tribunales. Y también hacer un llamado muy respetuoso a los tribunales que tienen estos 2 juicios de amparo para que pudieran resolver a la brevedad posible y nosotros en las negociaciones tener la certeza ya sobre la resolución que emitan, en base a la resolución que emitan. En diciembre del 2020, el señor presidente de la República instruyó a las titulares de las Secretarías de Gobernación, de Trabajo y de Economía encargarse de la conciliación del conflicto. Durante ese mismo mes fueron retomadas las negociaciones con la intención de reanudar las operaciones de la mina, conciliar las diferencias entre la empresa y el sindicato. En marzo del año en curso se llevaron a cabo diversas reuniones para la discusión y negociación de un nuevo acuerdo. Paralelamente se trabajó en una carta compromiso con el detalle de los alcances de la reapertura de la mina, el ingreso de los trabajadores y la realización de una visita de inspección en materia de seguridad e higiene por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El 26 de abril, una comisión de servidores públicos de las Secretarías de Gobernación, Trabajo y Economía, hace apenas escasos días, llevó a cabo diversas reuniones en Culiacán, Sinaloa, con trabajadores de la mina de Cozalá, quienes coincidieron en que la reactivación de la mina es una prioridad. Actualmente, las partes se encuentran en pláticas sobre los términos de la reapertura de la mina y el ingreso de los trabajadores. Y aquí hacemos un llamado tanto a la empresa minera como a los trabajadores a avanzar en las diversas posiciones que se tienen de la recontratación de algún grupo de trabajadores para que ya podamos avanzar en la reapertura de la mina. Esto sería cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Con su permiso, presidente, informaremos respecto al asunto de la mina de Cananea, el reparto proporcional del 5% del valor accionario. Primero, poner en contexto, este conflicto se origina a partir de la privatización de la mina de Cananea en 1990, en la que se acordó que para la terminación de las relaciones laborales se otorgaría el equivalente al 5% de las acciones de la mina. Dichos recursos no fueron entregados sino hasta después de 14 años, con la firma de un acuerdo entre la empresa y el sindicato minero titular
titular del contrato colectivo, en donde se evaluó el 5% de las acciones en $54.084.000 americanos. La entrega de los recursos provocó inconformidades. Por un lado, hubo trabajadores que consideraban tener derecho a la parte proporcional y que no habían recibido pago alguno. Otro grupo de trabajadores que recibieron distintas cantidades y consideraban que el pago era incompleto. Y por su parte, el sindicato que ha sostenido ser el propietario de dichos recursos. Adelante. A partir del 29 de abril de 2005 se iniciaron una serie de demandas que involucraron a 6.381 trabajadores ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, reclamando los pagos correspondientes. La Junta Federal, ya en 2 ocasiones, en 2012 y en 2018, ha emitido laudos que han sido recurridos y resueltos por tribunales de amparo, en los cuales se ha venido definiendo cuál es el grupo de trabajadores que tiene derecho a dichas reclamaciones. En el caso de la última resolución de amparo, el tribunal le ordenó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que emitiera un tercer laudo, un nuevo laudo, con algunas directrices en algunos casos para condenar al sindicato y en otros para absolverlo de juicios en donde las y los trabajadores no habían acreditado su derecho. Adelante. Atendiendo a la resolución del tribunal, la Junta Federal emitió un laudo el pasado 7 de abril de 2021, en donde en 15 expedientes se absuelve al sindicato de las prestaciones que le fueron reclamadas y en 6 de los expedientes se condena al sindicato minero para hacer efectivo el derecho de la distribución proporcional de $54 millones que involucra a 708 trabajadores y a 389 para el pago de las diferencias pendientes. Frente al laudo se interpusieron 6 recursos de amparo, 4 por parte de 462 trabajadores inconformes, 1 por parte del sindicato minero y otro más por parte de Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del sindicato, por lo que este asunto está pendiente de ser resuelto por los tribunales de amparo. Aquí está la línea del tiempo, vemos el inicio de este conflicto, 1990, con la privatización de la mina, el compromiso del pago del 5%, en octubre de 2004 el convenio, en octubre de 2012 este primer laudo, en abril de 2018 el segundo laudo y finalmente en abril de este año este tercer laudo con la presentación de los 6 amparos. También informaremos respecto a la huelga de Taxco, después de 14 años de conflicto y de una huelga estallada por instrucciones del presidente López Obrador, la Secretaría del Trabajo inició las mesas de diálogo entre el sindicato minero y la empresa para poder llegar a un acuerdo. En este sentido se ha venido avanzando, ya se comprometió el pago de reparto de utilidades a 26 trabajadores que se les debía de 2006 y 2007. Estos pagos se realizarán la próxima semana en las oficinas de la Secretaría. También se ha venido avanzando ya en definir a los 136 trabajadores y un acuerdo de liquidación y ciertos pagos que permitan llegar a un acuerdo y resolver este conflicto de huelga que, como mencionaba, lleva 14 años. Estamos muy cerca, esperemos que en los próximos meses tengamos ya resuelto este conflicto en la mina de Taxco. Es cuanto, presidente. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan esta mañana y a quienes nos ven. Y antes que nada, un abrazo muy grande a todas las enfermeras y enfermeros de nuestro país, que sea doble a las del IMSS. Este tema que tiene que ver con los ex trabajadores mineros de esta mina de Cananea, pues también tuvo repercusiones este proceso de privatización en los años 90, que hoy siguen teniendo en el desamparo de alguna manera a muchos de estos trabajadores. Un poco de antecedentes a partir de las preguntas que han surgido aquí en la mañana, pero desde antes nos había instruido el presidente López Obrador a atender este tema. Como ya se mencionó, la empresa minera de Cananea, que era propiedad del Estado mexicano, se privatizó en 1990 y pasó a manos de Grupo México, y ahí adoptó el nombre de Empresa Mexicana de Cananea. Y quizá ahí empiezan algunos de los problemas, ya que no se encuentran antecedentes de que los trabajadores de esa mina hubieran tenido un proceso de formalización e incorporación al Seguro Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Se estableció un criterio un tanto borroso, en donde se establecía que ellos habían renunciado voluntariamente a sus derechos. A partir de eso hemos estado trabajando en una reconstrucción, supuestamente una asamblea en 1997, en donde se acordó no ser incorporados al régimen ordinario, con el argumento que ya se contaba con atención médica privada que otorgaba la propia empresa minera en el hospital El Ronquillo, que era propiedad de esta empresa. En 2007, la sección 65 del sindicato estalla en huelga contra la compañía mexicana de Cananea y la siguiente, entonces la prestación médica que se daba en este hospital de El Ronquillo se cancela, se cierra el hospital y es dado en comodato al gobierno del estado de Sonora de aquellos años. Se firman convenios con la autoridad local para poder seguir dando atención médica a los extrabajadores y en 2009 la empresa concluye la relación laboral entre Mexicana de Cananea
Cananea y el sindicato. En ese momento se contaban con 2.800 trabajadores. Hay una recontratación de algunos de los trabajadores ahora por la empresa Buenavista del Cobre y se empiezan a otorgar servicios de salud tanto a los mineros recontratados como a algunos de los mineros retirados, de los que ya estaban jubilados. Estos servicios de salud se otorgan desde entonces tanto para los trabajadores activos como para los retirados en el hospital que está en el Parque de Tamosura, en el Hospital General de Cananea, que opera la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sonora. El problema que han manifestado, la siguiente, los dos grupos de mineros retirados, tanto los mineros retirados cananenses, Asociación Civil, y la Asociación de Mineros Retirados de la Sección 65, es, por un lado, la atención médica, que manifiestan que no es completa o que no se le otorga a la totalidad, y su incorporación al régimen de jubilación del Seguro Social. A partir de las instrucciones del presidente, lo que hemos estado haciendo siempre en un diálogo permanente con ambos grupos, la siguiente fue una serie de reuniones y de acuerdos, tanto para la atención médica como para el reclamo de la jubilación, de su incorporación al régimen ordinario del Seguro Social. Por un lado, en lo que tiene que ver con lo médico, acudimos a una visita en noviembre y hemos seguido dialogando con el gobierno del Estado para que ese hospital de Tamosura pueda analizarse la posibilidad de que sea operado por el Seguro Social. Al final de cuentas, ahí están muchos trabajadores vigentes del Seguro Social, del nuevo contrato colectivo de trabajo, de los que están en la minera del cobre, y también para poder ampliar los servicios para los mineros retirados. Y el segundo acuerdo, que tiene que ver con la pensión, fue elaborar un padrón para saber exactamente cuántos mineros están en esta condición y también verificar el número de sus beneficiarios. Ese padrón, se establecieron mesas en donde estuvimos recibiendo mucha información, recopilándola, y el 17 de febrero se concluyó ese ejercicio. A la fecha, el Seguro Social tiene 2.809 expedientes, 1.506 corresponden a mineros titulares y 1.303 a posibles beneficiarios. Con estos expedientes, ¿qué es lo que estamos haciendo? En un trabajo junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y también con la Secretaría de Economía, pues intentar construir algunas soluciones, cotejando la información de los expedientes, también conciliándola entre ambos grupos, para ver en dónde aparecen periodos completos laborados y un cálculo de los salarios reales. Con esto estamos cruzándolo con documentos de archivo, tanto de demandas que en su momento ocurrieron en la Junta de Conciliación y Arbitraje, tanto en la sala especializada como en la Junta local. También estamos con la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía, pues haciendo una revisión y un análisis más profundo de las condiciones que en el año de 1990, se dio la concesión en la privatización de esta mina, y también documentos propios del Seguro Social, por si hubiera algún acuerdo del Consejo Técnico que estableciera que esos mineros tenían una condición distinta porque no iban a ser atendidos por el IMSS, supuestamente por ser atendidos en la parte de prestaciones médicas de manera privada, pero que nunca, evidentemente, se resolvió, pues el tema de su pensión. Al final de cuentas, el Seguro Social no es solamente la atención médica, sino es un modelo amplio de seguridad social. En ese momento estamos, seguimos dialogando con ellos y ahora con el gobierno del Estado para ver la posibilidad de que ese hospital, pues, de alguna manera corregir y que sea operado por el Instituto Mexicano del Seguro Social para todos quienes ahí se atienden. Hay que decirlo, en Cananea, este es el único hospital que atiende también a derechohabientes del ISSSTE, del ISSSTESON, de los sistemas de seguridad social de Sonora y de trabajadores afiliados al Seguro Social. Hay que corregir eso, pero también revisar qué soluciones se pueden ofrecer y también en un diálogo con la empresa minera en reconocimiento de si hubiera alguna obligación en ese sentido. Ya todo por nuestra cuenta, señor presidente. Gracias. Bueno, si les parece, continuamos con la información, al final las preguntas, porque nos falta lo de Pemex, de los asuntos que aquí se han tratado, es dar respuesta a todo lo que ustedes han estado planteando, preguntando, y que se acumula, y aprovechamos un día para dar atención. Vamos a escuchar al ingeniero Octavio Romero López, al director general de Pemex, que les va a explicar sobre algunos asuntos relacionados con la empresa. Con su permiso, señor presidente. Bueno, se trata de responder algunas inquietudes de ustedes y a las cuales el señor presidente nos instruyó responder. Si me permite, presidente, pasar a este lado. Son algunos asuntos, son 11 concretamente. Pasamos a la primera, por favor. Lo que tiene que ver con la jubilación del señor Romero de Champs. Bueno, el día 4 de marzo el presidente de la República nos instruyó cancelar las vacaciones que oficialmente tenía el señor Romero de Champs para proceder a su jubilación. El día 16 de marzo, 12 días después de esa instrucción, el señor Romero de Champs cobró su primera catorcena como jubilado. A la fecha lleva 4 recibos. Podríamos mostrarlos si me hacen favor. Este es el primero, segundo, tercero, 4 recibos. Instrucción cumplida, señor presidente. La que sigue. El otro tema tiene que ver con una empresa que es filial de Odebrecht, Braskem Idesa. Bueno, en el 2010, bajo la administración del expresidente Calderón, se firmó un contrato con esta empresa para el suministro de gas etano. Este contrato era lesivo para petróleos mexicanos. Actualmente ya hubo una modificación, se las explico. El contrato original nos obligaba a entregar 66,000 barriles diarios de etano que Pemex no tenía, porque además Pemex tiene unas plantas de etileno donde el etano que tiene lo procesa. Bueno, pues en este caso no teníamos para atender nuestras plantas y ese compromiso. Esto quedó resuelto con el nuevo contrato, con el acuerdo que se hizo con esta empresa. Ahora ya no van a ser
66,000 barriles, van a ser 30,000 y solo por 3 años, a contrapelo del original que nos obligaba a 20 años. Es una primera modificación, pero además había otro problema, que en caso de que nosotros incumpliéramos en la entrega de los 66,000 barriles, Pemex debió pagar el 200% de penalización sobre el precio comercial del etano. Esto también se modificó y actualmente hay penas equitativas y bilaterales en condiciones justas de mercado. Quiero decirles que si Pemex no cumplía entregando el etano, pagaba 200%, pero si ellos no nos recibían etano, solamente nosotros podíamos cobrar un 30%. Actualmente la pena es equitativa y bilateral. Eso es en cuanto al volumen. La siguiente, por favor. En cuanto al precio, todavía estaba peor la cosa, porque teníamos que venderles el etano un 30% por debajo de la referencia del precio internacional. O sea, le estábamos subsidiando a una empresa privada el etano. Actualmente se les vende al 100% del precio de referencia internacional. Y todo lo que tenía que ver con el flete, con la logística, la pagaba Pemex. Ahora ellos tienen que pagar el flete. Corre por cuenta y cargo de dicha empresa. De manera que este contrato, que era muy lesivo para el gobierno mexicano y para la empresa Pemex, ya quedó resuelto con este acuerdo preliminar que se firmó con dicha empresa. La que sigue, por favor. Bueno, el tema de las plantas de fertilizantes. Como ustedes saben, 2 plantas de fertilizantes fueron adquiridas, la de agronitrogenados en 2014 y la del grupo Fertinal en 2016. Bueno, en el caso de agronitrogenados, la compra fue del orden de $475 millones. Llevaba en ese momento, en el 2014, 14 años sin operar, y el financiamiento fue un crédito con Nacional Financiera por $390 millones. En el caso de grupo Fertinal, la compra fue en el 2016, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Incluía una mina de roca fosfórica en San Juan de la Costa, Baja California, y el financiamiento fue también con crédito de la FIN, Bancomex y Banco Azteca por el orden de $635 millones. Es muy importante saber que en ambos casos se pagaron sobreprecios. En agronitrogenados, $216 millones, y en el caso de Fertinal, $194 millones. La que sigue, por favor. Bueno, adicionalmente al crédito hubo que invertirle a la planta, pero en otras administraciones, en la anterior, pero no lograron arrancarla. Estas plantas, entre lo que llevaban parada 14 años y los 7 años después de compradas, llegaron a un punto de 21 años sin operar. Bueno, en esta administración hemos continuado con ese proceso de rehabilitación y ya en octubre del 2020 se inició la producción de urea, en el caso de agronitrogenados, y también se llegó, y esto es muy importante, a un acuerdo reparatorio con el vendedor para que devuelva el sobreprecio de la planta de agronitrogenados. El sobreprecio era del orden de $216 millones, y estos se van a reinvertir, de acuerdo con instrucciones del presidente, en las plantas de fertilizantes para rehabilitarlas y mejorarlas. En cuanto a Fertinal, estamos haciendo los diagnósticos técnicos para rehabilitar esa infraestructura. Hay presentada desde luego una denuncia penal ante la Fiscalía por ese sobreprecio que también se pagó, y bueno, ambas hoy día están produciendo fertilizantes para el programa de entrega de fertilizantes del gobierno federal. Y bueno, decir que el presidente de la República ya nos instruyó que consolidemos las distintas áreas de fertilizantes de Pemex en una entidad que vuelva a fungir como el suministrador nacional de fertilizantes para garantizar la producción de fertilizantes que el país necesita. Aquí sigue, por favor. Bueno, hicieron una pregunta también en cuanto a Deer Park. Deer Park es una refinería que en un 50% es propiedad de Pemex y el otro 50% propiedad de la empresa Shell, y que está en Houston, Texas. Decían, cuando hicieron el cuestionamiento, que esta empresa estaba manejada por una filial de Pemex que se llama PM Holdings y que estaba en los Países Bajos, tenía su domicilio fiscal y que tenía la tesorería centralizada allá. Bueno, así funcionaba antes. Lo que aquí se dijo es cierto, pero para el pasado. ¿Cómo funciona hoy este esquema? Bueno, es una filial de Pemex, se llama Holdings Holanda, depende de PMI Norteamérica y es la que tiene las acciones de Deer Park, del 50% de las acciones. Pero el 100% pertenece a Pemex, el domicilio fiscal está en Pemex, la tesorería está centralizada en Pemex, los ingresos de crudo se transfieren al día siguiente que se reciben a Pemex, se entregan los dividendos a Pemex y las operaciones son revisadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De manera que efectivamente operaba de esta manera poco transparente, hoy opera de manera totalmente transparente en México. La que sigue, por favor. También preguntaron que si cuántas empresas filiales tenía la comercializadora de Pemex. Pemex tiene una comercializadora que se llama PMI Internacional. Bueno, inicialmente tenía 25 filiales, 25 empresas. Hemos transferido o consolidado 5, fusionado. Hemos reducido 8, quedan al día de hoy 12 y la meta es llegar a 10. Algunos de ustedes podrían preguntar, ¿y por qué no desaparecen todas? Bueno, porque estas 10 empresas que aquí aparecen, cada una de ellas tiene una función específica que no es fácil de eliminar. Algunas son dueñas de acciones, otras están operando, otras tienen almacenamientos, otras son propietarias de ductos. En fin, creemos que esto sería lo ideal para trabajar de manera eficiente. La que sigue, por favor. Bueno, el presidente habló en días pasados de una planta coquizadora que se va a construir en Tula. Aquí hacer un poquito la historia, muy breve, de decir que en México, de las 6 refinerías que existen, 3 no están reconfiguradas. Esto quiere decir que dentro de lo que producen, un porcentaje muy importante es combustóleo. El combustóleo es un producto de la refinación que alcanza un precio inferior al crudo que le da origen. Es decir, metemos crudo de $58 y sacamos un combustóleo, un porcentaje en combustóleo que tiene un precio menor al valor del crudo. Por eso, construir una coquizadora en Tula nos va a permitir procesar el 90%
50% del combustible que hoy produce la refinería de Salamanca y que produce la propia refinería de Tula. ¿Qué beneficio va a traer esta coquizadora? Procesar ese combustóleo de Tula y Salamanca, que son alrededor de 140,000 barriles diarios, y los vamos a convertir, en lugar de combustóleo, en 42,000 barriles de gasolina, en 78,000 barriles de diésel y 20,000 barriles de turbocina. Ahora bien, esta coquizadora en Tula la iniciaron en administraciones pasadas en el 2014, le habían invertido ya 1.004 millones de dólares, pero la suspendieron en el 2016, está parada, y ahora ya el presidente instruyó que se reactive ese proyecto para evitar que esos recursos se pierdan y se chatarricen, y bueno, estamos en ese proceso. Se requiere una inversión adicional de 2.640 millones de dólares para los próximos 3 años, pero es fundamental para alcanzar la autosuficiencia energética. Esto nos va a dar un adicional de 42,000 barriles más de gasolina, 78,000 de diésel, 20,000 de turbocina, y nos va a permitir alcanzar la autosuficiencia en combustibles. Por eso es muy importante este proyecto. La que sigue, por favor. Bueno, también se habló de que se vendieron algunas plantas a privados dentro de las refinerías. Aquí me permití hacer un esquema muy simplificado de una refinería. Este es el crudo, entra a la refinería tiene muchas plantas, digamos que estas son las más importantes, la de destilación, las hidrodesulfuradoras, las reformadoras, en fin. Y dentro de estas plantas importantes de una refinería está la planta de hidrógeno. La planta de hidrógeno o el hidrógeno es fundamental, es estratégico en una refinería porque elimina el azufre y el nitrógeno del hidrocarburo. Esto es indispensable para producir combustibles limpios. Por eso la planta de hidrógeno es estratégica y muy importante. La que sigue, por favor. En el gobierno anterior se tenía la intención de vender todas las plantas de hidrógeno de las 6 refinerías. Solo alcanzaron a vender Tula y Salamá y Madero. De hecho, vendieron también Cadereyta. Pero en esta administración cancelamos esa venta desde el principio. En realidad tenían vendida 3. Ahora, ¿cómo opera estas 2 plantas que ya se vendieron? Pemex recibió por la planta de hidrógeno de Tula 53 millones de dólares, casi 53 millones. A la vuelta de 3.5 años, dado que requerimos esa planta, estamos pagando renta al nuevo dueño. En 3.5 años ya le pagamos el 94% de lo que ellos nos pagaron a nosotros. Ya le pagamos más de 49 millones de dólares. Pero todavía faltan 15 años más en el contrato, lo que nos va a llevar a pagar 261 millones de dólares por una planta por la cual recibimos 52. Lo mismo ocurre en el caso de Madero. Recibimos 32 millones de dólares al venderla. Después de 3 años hemos pagado más de 27 millones, el 85% de lo que pagamos, y nos quedan más de 15 años y vamos a alcanzar a pagar en ese tiempo 146 millones de dólares por una planta de la que solo recibimos 32. Ahora, cuando transcurran los 20 años de este contrato con estas empresas, esas plantas van a seguir siendo propiedad de ellos, y Pemex vamos a estar obligados a extender el contrato por más tiempo o a construir plantas nuevas. ¿Qué nos instruyó el presidente de la República? Renegociar para la recompra de las plantas. Estamos en eso y esperamos en algún tiempo informarle al presidente acerca de esta solución que creemos que es la adecuada. Recomprar esas plantas y evitar este despilfarro a la hacienda pública. La que sigue, por favor. También se habló aquí de los precios del gas LP, de que están siendo muy caros. Se habló concretamente de Hermosillo, Sonora. Aquí nada más aclarar que Pemex, producto de la reforma energética, no tiene presencia en esa zona. Decir que los precios al público de gas LP son más bajos en las zonas donde Pemex sí tiene presencia. Donde Pemex está y distribuye gas LP, el precio del gas es más barato por la presencia de Pemex. Y aquí se puede observar en la gráfica. Esta línea verde son los precios que Pemex vende a los distribuidores minoristas de gas LP, a las comercializadoras de gas, y la línea roja son los precios al público. Ustedes se podrán dar cuenta del margen que entre los 12.50 que Pemex les vende a ellos y lo que ellos le venden al público son más de 7 pesos por litro. Entonces, estamos en un punto en el cual todo esto es una derivación de la reforma energética. Se liberaron los precios al público de gas LP. Esto origina abusos de muchos distribuidores que han incrementado sus márgenes de utilidad de manera bárbara. Vean aquí, el margen era menor que el que tenemos actualmente. Con el paso del tiempo, esta liberación del precio no ha ayudado en nada, al contrario, ha agrandado la brecha. Bueno, pero esta era la explicación. Los incrementos en el precio del gas no obedecen a Pemex, sino a las conductas de algunos privados. La que sigue, por favor. El presidente se refirió al tesoro del mar, de las aguas profundas, y nos permitimos hacer esta gráfica que creo que es muy interesante. ¿Qué dice la gráfica? Bueno, pues que hubo una inversión durante 15 años en aguas profundas. En aquel entonces se publicitaba el tesoro de las aguas profundas, petróleo que había allá. Durante 15 años se invirtió, y la inversión fue del orden de 241,000 millones de pesos. Y a la vuelta de 15 años, esta es la producción de aceite y esta es la producción de gas. Cero. No se ha obtenido una gota de aceite ni un pie cúbico de gas. A contrapelo, en esta administración del presidente López Obrador, hemos en 2 años invertido cerca de 80,000 millones de pesos en campos nuevos. Hoy día tenemos 186,000 barriles diarios de aceite de estos campos nuevos y 415 millones de pies cúbicos de gas diarios de producción. Sí, con una inversión 4 veces menor, 8 por 4, 8 por 3, 24, 3 veces menor. En 2 años, 186,000 barriles diarios de aceite, 415 millones de pies cúbicos de gas. Entonces, no requiere ya mayor explicación la gráfica. Este es el famoso tesoro de las aguas profundas, que todavía no lo hemos encontrado. La que sigue, por favor. Esta gráfica también es muy importante y nos la solicitó el presidente. Hay una gráfica arriba y hay una gráfica abajo. Concentrémonos en la de arriba, por favor. Se refiere a la producción de los privados producto de la reforma energética. Hay que recordar que se han entregado 107 contratos, 100 bloques
licitaciones a privados para producir aceite. Se habló de que íbamos a llegar en estos años a 3 millones de barriles de producción. Bueno, aquí está una línea del tiempo. Enero del 2015 hasta mayo del 2021. Ellos iniciaron con una producción de 1.500 barriles diarios. ¿Cómo le hicieron para producir 1.500 barriles diarios? Pues no le hicieron. Y esto lo producía Pemex. Se les entregaron campos que tenían producción de Pemex. Y durante 15 años, este ha sido el comportamiento de la producción. Es hasta el 2019 que comenzaron con un incremento muy pequeño de producción y hoy día producen 23.000 barriles diarios. Después de todos estos años, desde el 2015 al 2021. 23.3, que si le quitamos los 1.500, pues no llega a 23. La gráfica de abajo es la administración del presidente López Obrador. Nosotros iniciamos en el 2019. Miren ustedes cuál ha sido el comportamiento. Hoy día, a la vuelta de este tiempo, de este periodo del gobierno, ya tenemos una producción de aceite nada más de 186.000 barriles. Esta es la diferencia entre lo que prometió la reforma energética y la instrucción del presidente López Obrador de trabajar, invertir en aguas someras y en tierra, en donde realmente sí hay petróleo para sacar. Esto se refiere a los líquidos. En el caso de la siguiente, este es el gas y es lo mismo. Comenzó con la reforma energética, los privados recibieron una producción que ya tenía Pemex del orden de 75 millones de pies cúbicos. A lo largo del año no solo no han crecido, sino que hoy producen 63. Ha habido un decremento inclusive. Y esto es el gobierno actual. Hoy estamos produciendo 415 millones de pies cúbicos a la vuelta de 2 años. La que sigue, por favor. Esta es la producción a partir de esta administración. El primer año el promedio diario de producción fue de 1.684.000. 2020, a pesar del COVID, hubo un incremento muy moderado, pero incremento, 1.686. Y estas son las producciones de enero, febrero, marzo y abril de 2021. Andamos alrededor de 1.700.000. Están listos y que nomás esperan que se compongan estas reparaciones, se tengan listas las reparaciones en la infraestructura. La que sigue, por favor. Y finalmente, con esto concluyo. Este es el comportamiento de la producción de los campos nuevos de esta administración. Desde enero del 2019 empezó un incremento que ha sido paulatino y que el día de hoy ya refleja 186.000 barriles al día 11 de mayo. Entonces, pues de manera muy rápida, presidente, los temas que usted nos pidió que abordáramos. Perdón, creo que falta uno. De astilleros de Vigo. Ese es un tema que también es interesante porque en la administración anterior, Pemex, por alguna razón, un funcionario hizo una gira en España, le platicaron que en España había un astillero que estaba en problemas, de hecho estaba cerrado, estaba quebrado. Se tomó la decisión de que Pemex le invirtiera a ese astillero, compró el 51% de las acciones del astillero y para echarlo a andar. Y como eso no era suficiente, Pemex le encargó la construcción de un barco muy grande, un flotel para más de 600 personas y le dio trabajo. Esto permitió que los astilleros de Vigo pues agarraran vida y empezaran a trabajar. Lo cierto es que a la vuelta del tiempo, Pemex nunca recibió un solo centavo y estos señores que administraban los astilleros de Vigo, porque a pesar de que Pemex tenía la mayoría de las acciones, se les cedió a ellos la administración, pues emproblemaron la empresa y prácticamente la quebraron y pretendían pagarnos las acciones que habíamos comprado nosotros en $1 y que perdiéramos nosotros en la cantidad que habíamos puesto como respaldo a los trabajos que hacían los astilleros de Vigo y que eran una cantidad superior a lo que nos habían costado las acciones. A partir de esa posición de estos señores españoles, les dijimos que no, iniciamos un litigio con ellos que concluyó hace algunos meses. El resultado de esos litigios es el siguiente: recuperamos el valor de las acciones que habíamos comprado, recuperamos el dinero que teníamos como respaldo de los trabajos. Pemex no perdió ningún centavo y hoy día está finiquitado ese asunto, señor presidente, en el caso de los astilleros de Vigo. Tenemos al doctor Pedro Centeno en el aeropuerto. Están recibiendo vacunas. Pedro, adelante. Gracias, señor presidente. Buenos días, tenga usted. Felicidades a las enfermeras, a los enfermeros y un saludo cordial a los compañeras y compañeros allá. El día de hoy vamos a recibir, señor presidente, el vuelo número 43 de Pfizer, que trae 250.380 vacunas, y este laboratorio con este envío llega a 11.495.445 dosis de Pfizer, que representa el 41% del total de vacunas que hay en el país. Con este embarque, señor presidente, que es el número 47 y el vuelo 61, tenemos ya en el país 27.929.065 dosis en nuestro país para seguir nuestro plan nacional de vacunación contra COVID, señor presidente. Muchas gracias, Pedro. ¿A qué horas llega el avión? 9:18 de la mañana está aquí con nosotros. Muy bien, adelante, adelante. Gracias, felicidades. Igual, gracias, señor presidente. Ahora sí vamos. La compañera, la otra compañera, 3. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de imagen del Golfo de Veracruz. Aprovechando la visita del director de Pemex, quisiéramos preguntarle cuál es su opinión acerca de la situación de crisis que se está viviendo en las empresas de la industria petroquímica allá en Coatzacoalcos, ya que debido a al reciente accidente que se dio en el complejo Morelos y al mantenimiento que se le está dando al complejo Cangrejera, se les ha dejado de surtir el dióxido de etileno, que es materia prima justamente para su funcionamiento, y que esto, pues en un momento dado, está poniendo en riesgo pues la fuente de empleo de algunos trabajadores.
trabajadores, de miles de trabajadores. Allá sus paisanos pues se preguntan si realmente se está haciendo algo para castigar a los funcionarios de los gobiernos anteriores, que de alguna manera pues dejaron en estas condiciones de falta de mantenimiento y demás a estas instalaciones, y si usted confía, al igual que el director de la paraestatal, del trabajo que está haciendo la Fiscalía General de la República al respecto. Bueno, miren, fue una tragedia enorme, algo nunca visto, el daño que ocasionó la política neoliberal en nuestro país. Si ustedes revisan la historia de México, nunca se había llevado a cabo un saqueo, un robo de tal magnitud como el que se realizó en 36 años del periodo neoliberal, de 1983 al 2018. Saquearon México. Los españoles dominaron México 300 años, 3 siglos, y se saqueó al país. Pero aunque parezca increíble, fue mayor el saqueo en estos 36 años del periodo neoliberal. No hay precedente en la historia. Y en el caso de la industria petrolera, pero así está la industria eléctrica y así está todo. Por ejemplo, este modelo, ¿no?, de que se venden plantas que eran de la nación, del pueblo, en las refinerías, negocios jugosos, contratos a 20 años, terminan de exprimir a Pemex y a los 20 años las plantas siguen siendo de los empresarios o traficantes de influencia que obtuvieron esas plantas. No pasan a formar parte del patrimonio público. Lo mismo hicieron con los reclusorios. Privatizan los reclusorios, contratos a 20 años, hay que pagar 16,000 millones de pesos por año por 8 reclusorios, estén llenos o no estén llenos, tengan o no tengan reclusos, y a los 20 años, hacían el contrato, se les quedaban los reclusorios a los empresarios. Entonces, todo fue así. El caso de la industria petrolera fue un desastre, porque nuestro país tenía producción de petróleo crudo, tenía capacidad de refinación de su materia prima. No comprábamos gasolina en el exterior, en el extranjero. Todo lo que se consumía de gasolina se producía en México. Ahora tenemos que comprar el 65% de la gasolina que consumimos, porque no se construyó en todo el periodo neoliberal una refinería. Al contrario, lo que querían era convertirlas por completo en chatarra. Lo peor de todo fue lo que pasó con la industria petroquímica. Nosotros teníamos producción de productos petroquímicos, exportábamos, era de las industrias de más avance tecnológico en el mundo, y no quedó nada, prácticamente nada. Todo se convirtió en chatarra. Ese es el saldo negativo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos levantando, rescatando a la industria petrolera. Por primera vez en 14 años consecutivos se detuvo la caída en la producción petrolera, porque venía cayendo la producción. Ya estamos rehabilitando las refinerías, ya estamos procesando más petróleo crudo en las refinerías, estamos construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, esta coquizadora que también nos va a permitir tener más gasolinas, y en el 2023 vamos a dejar de comprar gasolinas en el extranjero. Vamos a producir toda la gasolina que consumimos en México. Presidente, pero va a haber responsables, sí, van a castigar a los responsables, sí, la Fiscalía, claro que ¿qué papel tiene? Es que no es un funcionario, está siendo juzgado el anterior director de Pemex, y él se ha encargado de denunciar a otros, y la Fiscalía está haciendo la investigación. Pero es pues una red de complicidades, de componendas, están metidos hasta periodistas, políticos. Hay una vinculación estrecha entre el que vendió el señor Ancira a un precio elevado de más de $200 millones su planta, con los políticos. Por ejemplo, el señor Ancira le pagaba los viáticos a quien fue gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, viáticos de más de 30 millones de pesos. Estamos hablando de los reclusorios. ¿Quién es dueño de uno de esos 8 reclusorios que tiene trato especial? El dueño de la televisora. ¿Dónde está? De conductor estrella, Ciro Gómez Leiva. Imagínense, si en el reclusorio el dueño de la televisora, ¿qué tiene que ver? El dueño de una televisión, concesionario de medios de comunicación, con construir un reclusorio. Son cosas distintas completamente, aparentemente, pero no. Pero si ese reclusorio le deja 2,000 millones al año y ahora tiene que reducir ese monto, porque estamos pidiendo para que no se cancelen los contratos, porque no queremos pleito, que hay una reducción del 15%, 300 millones que nos ahorremos por año. Nos vamos a ahorrar pues como 2,500 millones al año de los 8 reclusorios. Pero ni siquiera así, de que no les estamos quitando el contrato, están contentos. Ahí está Ciro, un día sí y el otro también, atacándonos. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Pues es una red de componendas, de complicidades. Por eso hablo de delincuentes de cuello blanco, porque desde hace muchos años nos tenían mal acostumbrados a llamar ratero solo el que se robaba una gallina, el que se robaba un pavo, el que se robaba la ropa tendida en el patio, el que se robaba una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad. Hasta se les ponía de ejemplo. En algunos casos se les decía a los hijos, estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Entonces, eso es lo que estamos ahora cambiando. Esa es la transformación. Por eso son los ataques. Pero nosotros estamos acostumbrados a resistir y además somos muy perseverantes. No vamos a dar ni un paso atrás, porque el principal problema de México ha sido históricamente la corrupción. Y tenemos que limpiar de corrupción al país. La única posibilidad que tiene nuestro país de salir adelante, de que se viva bien en México, de que vivan bien nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones, es desterrar la corrupción. Que es peor que el COVID, que cualquier pandemia es una enfermedad peor que la malaria, de lo más funesto que hay, la corrupción. Entonces, ¿cómo se va a castigar? ¿Cómo se puede castigar? Porque no alcanzarían las cárceles, los juzgados. Así está la situación. Es más, lo dije en mi discurso de toma de posición. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues evitando
que eso siga sucediendo y que nosotros gobernemos con el ejemplo, que prediquemos con el ejemplo, que no se permita la corrupción en el país y que el pueblo decida. Va a haber una consulta en el mes de agosto de este año. Los ciudadanos van a decidir si quieren que se juzgue a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Van a decidir el pueblo porque ya se acordó en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Se va a llevar a cabo esa consulta. Entonces, no es un funcionario, dos, o como se hacía antes, presentar archivos expiatorios para engañar en el terreno de la industria petrolera. Acuérdense cómo Salinas utilizó lo del encarcelamiento de Hernández Galicia, líder sindical de Pemex, Joaquín Hernández Galicia. ¿Y qué pasó en el gobierno de Salinas? Pues fue el que entregó todos los bancos, entregó las empresas más importantes de México, las empresas del pueblo. Cananea, que es una empresa pública, ¿quién la entrega? Salinas. Y así otras, muchas empresas. Esta empresa que estamos ahora mencionando, la de fertilizantes. Éramos, antes de la política neoliberal, autosuficientes, producíamos los fertilizantes que consumía el país. Con Salinas se privatizaron todas las plantas de fertilizantes. Desapareció Fertimex. Y esta planta se le entregó a un político de Coahuila. Y ese político de Coahuila la vendió al señor Ancira. Pero como consideraron de que no era negocio, la dejaron ahí 14 años. Y en el gobierno anterior deciden comprarla. Ya era prácticamente chatarra. Y pagan más de $200 millones adicionales a lo que realmente valía. Y así todas las operaciones. Entonces, el problema es acabar con la corrupción. Yo acabo de estar en Minatitlán hace una semana y fui para felicitar a los trabajadores de Pemex, a los técnicos de Pemex, porque gracias a ellos, como gracias a todos los trabajadores de México, a los electricistas, a los trabajadores del sector salud, a las maestras, a los maestros, gracias a los trabajadores es que estamos rescatando a nuestro país y vamos a salir adelante, porque México merece un mejor destino y tenemos todos los recursos, sobre todo un pueblo bueno, trabajador, para convertir a México en una potencia y sobre todo de que haya justicia en nuestro país, que haya bienestar, que no haya esta monstruosa desigualdad económica y social que existe, en donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Entonces fui allá porque se incendió un tanque de petróleo y pudo haber sido algo catastrófico, tremendo ese incendio, porque estaba rodeado de otros tanques. Se hubiese incendiado toda la refinería. Por suerte, afortunadamente, no hubo desgracias humanas, no se perdieron vidas y se actuó muy bien los trabajadores de Pemex, arriesgando su vida. Uno de ellos se metió prácticamente donde estaba el incendio a cerrar una válvula. Se quemó sus manos y todo, pero eso permitió controlar el incendio. Entonces estamos allá y se está trabajando para rehabilitar todo lo que tiene que ver con la petroquímica y con la refinación del petróleo. Bien, presidente, en otros temas, ¿qué información cuenta sobre el secuestro de la exdiputada local y exalcaldesa de San Andrés Tuxtla, justamente allá en Veracruz, Marina Garay Cavada, que fue secuestrada el día de ayer y que es madre del actual alcalde de ese municipio? Y también sobre el asesinato de los 3 hermanos que fueron también secuestrados la semana pasada y, bueno, lamentablemente encontraron sus restos en estos días, allá en Jalisco. Sí, es pues muy lamentable. Todo lo que es violencia lo reprobamos, no lo deseamos, nos afecta, nos duele, sobre todo por las víctimas y sus familiares. El caso de los jóvenes de Jalisco es un hecho muy, muy lamentable. Estamos ayudando al gobierno de Jalisco. Es donde más elementos de la Guardia Nacional tenemos desplegados, en Jalisco y en Guanajuato, porque son 2 estados donde hay mucha violencia. Estamos trabajando para ayudar a los gobiernos de los estados y estamos haciendo la recomendación a los gobiernos locales, municipales, estatales, de que no se permita la vinculación de la delincuencia con las autoridades, porque ese ha sido un problema. Se fueron creando relaciones de complicidad entre autoridades y delincuencia y eso ha agravado mucho las cosas. En los 2 estados, bueno, en Jalisco, lamentablemente, asesinaron al exgobernador de ese estado. En Guanajuato, lo mismo con autoridades. Entonces, tiene que separarse por completo la autoridad de la delincuencia. No permitir que delincuentes o representantes de delincuentes ocupen cargos públicos y que no haya contubernio ni venta de plazas, todo eso que se fue creando y que hace mucho daño. Vamos a seguir trabajando en eso. En el caso de San Andrés Tuxtla, en Veracruz, tenemos ya toda la información de lo que sucedió el día de ayer, el secuestro de la mamá del presidente municipal. Deseamos que esté bien la señora, decir a quienes la secuestraron que estamos atentos, pendientes, que no vamos a permitir a nadie que se afecte la integridad física de ninguna persona, que el que comete un delito va a ser castigado, que ya no hay impunidad, que tengan eso presente. Asesinaron a 2 mujeres en Cozoleacaque, también en Veracruz, ya hay detenidos, ya se está por aclarar de que fue un robo el que se cometió en este caso. Ahí está la justicia. Se secuestró y se asesinó a una dirigente en Nochistlán, Oaxaca, y ya están presos los que cometieron el crimen, incluida la presidenta municipal que fue involucrada en este hecho también lamentable. Entonces, no
no queda nada impune, nada va a quedar impune. Y aún cuando el presidente municipal, que seguramente tiene información o le están exigiendo dinero y no quiere poner en riesgo la vida de la mamá, aun cuando él dice de que no participemos, no lo estamos haciendo por respeto a su decisión, pero llegado el momento vamos a actuar. Entonces, ojalá y liberen a la señora. Eso es lo que puedo comentar. Y finalmente, presidente, ¿sabe si usted sabe el motivo por el cual el gobierno de la Ciudad de México escogió a la empresa noruega DNV para hacer el peritaje del accidente de la línea 12? Pues llama mucho la atención, dado que esta empresa, bueno, pues no está, digamos, especializada en temas de estructura, sino más bien es especialista en gestión de riesgos en el sector energético. Entonces, por eso la pregunta de si usted en las pláticas que ha tenido con la jefa de gobierno le ha comentado esto, han tratado el tema. No tengo información. Lo que sí le puedo decir es de que Claudia Sheinbaum es una gente honesta, incapaz de mentir, y que el peritaje se va a ajustar a lo que se necesita para conocer la verdad. Estoy seguro de eso. No conozco las características de la empresa, pero creo que la jefa de gobierno sabe de estas cosas, es profesional y escogió lo mejor, seguramente. Y lo más importante aquí es que Claudia es incorruptible. Entonces, a los familiares de las víctimas, ella personalmente los está atendiendo y estoy seguro que pronto vamos a tener ya el dictamen para saber qué falló. Si hizo mal el trabajo la constructora, si eso fue lo que originó la catástrofe, la desgracia, si es la constructora, si fue por falta de mantenimiento, si fueron hundimientos que provocaron que se fracturara la pieza, la ballena de acero, cómo es que se venció, todo eso se va a saber y se va a saber quiénes son los responsables y no va a haber impunidad para nadie. A diferencia de antes, y eso es lo bueno de la democracia, nosotros estamos aquí por voluntad del pueblo, no estamos aquí por la decisión de grupos de intereses creados. No nos pusieron aquí los potentados, los que se sentían dueños de México, nos puso aquí el pueblo y es nuestro amo, el pueblo, los ciudadanos. Entonces no podemos fallarle al pueblo, aunque se enojen los fifís, ya se van a ir serenando poco a poco. Adelante, quedamos en la compañera. Gracias, presidente. Elizabeth Álvarez, de ZMG Noticias y Grupo Político. Ya que estamos en el Día Nacional de Enfermería, decirle que las enfermeras del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez no han recibido la vacuna contra el COVID ya desde hace unas semanas, ya lo voy a denunciar también aquí, y saber cómo va el avance de la vacunación en ese sentido con las enfermeras. Pues ya todos los trabajadores prácticamente de hospitales que atienden COVID, todos, enfermeros, enfermeras, médicos, camilleros, todos han sido vacunados. Deben de faltar algunos. Los que no se han podido vacunar son médicos en general, que no están en hospitales COVID, pero pronto también les va a llegar ya su turno porque estamos recibiendo suficientes vacunas y yo espero que para finales de este mes ya estemos a punto de terminar, cuando menos con una dosis a la población de 50 hacia adelante. Y ya vamos a comenzar con mujeres embarazadas, que es una población vulnerable que hay que atender de acuerdo a la recomendación de los especialistas. Y ya estamos por terminar, creo que en unos 10 días más, antes de que concluya mayo, terminamos de vacunar a todos los maestros, tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas, para el regreso o reinicio de clases presenciales. Entonces vamos avanzando. No tenemos ningún problema acerca de envíos de vacunas. Al contrario, se logró que se establecieran 2 plantas de producción de vacuna en México y son las que nos están ayudando mucho. Entonces, pero sí tomamos en cuenta lo que estás diciendo. Ahora toman nota, tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell. Gracias, presidente. Y en otro caso, presidente, saber qué información tiene usted sobre el abuso ginecológico de 17 mujeres migrantes en el centro de detención en Irwin, en Georgia, entre ellas 2 mexicanas. A una de ellas le hicieron la histerectomía y a otra de ellas la laparoscopía sin su consentimiento. En ese sentido, tuvimos la oportunidad de hablar con Adelina Nichols, quien es de la Alianza Latina de Derechos Humanos en Georgia, quien fueron uno de los primeros en denunciar estos casos ya en el año pasado. Estos casos ya fueron enviados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Saber qué va a hacer su gobierno ante todas estas violaciones que les hacen a las mujeres migrantes. Hoy mismo se da el informe, ya se está actuando. Lo atendió este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ellos tienen ya el reporte de todo lo acontecido y ellos van hoy mismo a informar. Les voy a pedir que se dé a conocer un boletín sobre esta situación. Y cuando esté aquí el canciller, Marcelo Ebrard, por lo general los martes, pues va a responder también. Pero desde hoy informamos. Bueno, ya nada más por último, porque está la Secretaria de Gobernación, si nos podría informar sobre la selección de las integrantes auxiliares del consultivos y sociales de INMujeres, ¿cuáles van a ser la mecánica para estas integrantes, para esta convocatoria? El día de ayer se tuvo ya el Consejo General y ya se estableció que algunas de ellas van a reelegirse y otras se está sacando la convocatoria para renovar algunas otras plazas de este Consejo, pero fue muy bueno el Consejo. La verdad es que todo se llevó a cabo muy bien. Hubo mucha respuesta por parte de las consejeras y fue un consejo bastante productivo y fructífero. Yo lo único que puedo decir es que ya se va a sacar la convocatoria y ahí estarán las bases para las nuevas integrantes del Consejo Consultivo de Mujeres.
La compañera. No, buenos días, presidente. Muchas gracias, Rocío Jardines, de W Radio. Hacerle diversos cuestionamientos, presidente. En primer lugar, sobre tras esta situación del candidato de Nuevo León, de la Garza, que usted pues denunció el uso de las tarjetas que se entregaba para las mujeres. Pues también hay diversos señalamientos, presidente, porque no es el único caso. Hay promesas por la entrega de tarjetas. Está Carlos Lomelí, candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, que también está prometiendo la entrega de tarjetas para incluso descuentos en insumos de la canasta básica. También ha prometido tarjetas la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores, el candidato también del Partido Verde al gobierno de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, que incluso pues se ha dicho que ya repartió las tarjetas ya a cambio de algunos datos de la población. ¿Sabe si usted también va a presentar denuncias en estos casos? ¿Cómo se le va a dar seguimiento? Y también comentarle el día de ayer en los micrófonos de W Radio, pues dijo el presidente del INE que usted, al haber reconocido que metió las manos en este proceso electoral, está violando el principio de imparcialidad. Si esto fue así, presidente. Bueno, mire, qué bien que tuvo efecto nuestra denuncia, porque es un mal el que se entreguen tarjetas o despensas o se compren votos en las elecciones. ¿El prometerlo está desde IMA? Está muy mal eso es antidemocrático. El voto tiene que ser libre, secreto, no debe haber nada a cambio, no es una mercancía. Entonces, si hicimos una denuncia y salen otros casos, qué bueno, y hay que denunciar todos los casos, sean del partido que sean, porque es ilegal la compra del voto, de manera directa o simulada. Acuérdense de las tarjetas que se daban de Soriana, lo de Monex. Eso no se puede permitir. Y si no le gusta al director del INE, es su problema, porque él no es demócrata. Ya lo ha demostrado lo suficiente. Un demócrata no puede permitir que se compren los votos. No se puede hacer de la vista gorda ante un fraude. Un demócrata tiene que denunciar cualquier acto que impida la libre manifestación, el ejercicio del derecho a votar, que es sagrado. Eso es la democracia, es la esencia de la democracia. Que el pueblo decida libremente. Elecciones limpias, libres. ¿Se debe reformar entonces esta forma de hacer campañas, presidente? Porque siempre ha sido utilizada esas promesas, inclusive, bueno, de entregar dinero a adultos mayores, entregar, o sea, siempre ha existido. No somos iguales. No te vayas tan rápido. Porque lo que estás sí, es que siempre ha habido pretendiendo, sí. promesas de sí, recursos. Cada quien tiene su programa y eso se puede plantear. Pero yo nunca he entregado despensas, ni he entregado tarjetas, ni he comprado votos, porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y no estamos acostumbrados a triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales en ninguna índole. Nosotros hemos luchado en contra de eso por años. Entonces, ni modo que lleguemos a la presidencia y que estemos viendo todo eso y nos quedemos callados. Nos estaríamos traicionando a nosotros mismos y traicionando al pueblo. Claro que a nuestros adversarios, ¿cómo le va a gustar a los de Reforma o a los del norte de Nuevo León lo que decimos? Si ellos pues manipulan desde hace tiempo e imponen de esa forma a gobernadores en Nuevo León. Y lo vuelvo a decir, gobernadores mediocres y ladrones. Y como ahora las cosas están cambiando y el pueblo está más despierto que nunca, están desesperados. Y que porque de otros partidos están haciendo lo mismo, pues a todos hay que castigarlos. Y qué bien que la Fiscalía esté actuando. Una de las iniciativas que propuse al Congreso fue convertir en delito grave el fraude electoral. Se reformó la Constitución. ¿Cómo? También, igual. Propuse que la corrupción fuese delito grave, que no lo era. Ustedes saben que la corrupción no era delito grave, porque cuando gobernaba Salinas modificó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave. ¿Y saben cuánto tiempo estuvimos así? Más de 20 años. Pero la gente no sabía, porque los medios de información estaban controlados por estas mafias, no se informaba y encima de todo simulaban de que combatían la corrupción. Crearon organismos como el de la transparencia, organismos como la Fiscalía Anticorrupción, cuando en la Constitución no estaba considerado como delito grave el robar bienes públicos. Entonces, todo una simulación. Entonces, ¿es delito grave? El huachicol, no alcanza fianza. ¿Es delito grave? La corrupción, no alcanza fianza. Son de las reformas que se han llevado a cabo. Y es delito grave el fraude electoral, no alcanza fianza. Pero, ¿de qué sirve que se reforme la Constitución, que sea delito grave el fraude electoral y que sigan haciéndolo, como tú mismo lo sostienes, como siempre? Sigan repartiendo tarjetas, sigan repartiendo despensas, sigan utilizando dinero de procedencia ilícita para comprar votos, para comprar lealtades, para comprar a periódicos o alquilar a la prensa. ¿Habrá llamado a la Fiscalía para que investigue? Sí. No. Yo celebré ayer que la Fiscalía ya esté haciendo esto. Y ojalá y continúe y que no se permita para nada el fraude electoral. Claro que a los de la Reforma no les gusta. ¿Cómo les va a gustar a los de la Reforma? Si ellos se fortalecieron con Salinas de Gortari. A Salinas no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. Salinas le dio todas las facilidades para que construyeran aquí su edificio en la Ciudad de México. Creo que se fundó en 1993, ¿no? 94, con Salinas. Ya estaba ya en Nuevo León, el norte, también salinista, y se vinieron acá.
el Universal, ¿por qué su enojo el del Universal? O sea, ya hablé del enojo de Ciro, ¿no? A ver, lo voy a volver a plantear. El dueño de la televisora donde está Ciro tiene un contrato, entre otros, de un reclusorio que teníamos que pagar alrededor de 2.000 millones al año. Ahora tienen que reducir ese monto en 300 millones, porque era mucho. Van a seguir ganando y no se les cuestiona todo lo que se les ha pagado de tiempos atrás. Pero son 300 millones los que ahora nos vamos a ahorrar. Pues entiendo que por eso es el enojo. Y como está Ciro ahí, pues digan Ciro en contra de nosotros. Y dicen, no, es que Ciro no recibe dinero del gobierno. No recibe dinero del gobierno de manera directa. Puede ser que de manera directa no. Pero si una empresa hace un negocio jugoso de esos, le puede pagar a Ciro hasta 1 millón de pesos mensuales. ¿Cuánto significa al año? 12 millones para un negocio de 2.000 millones. El caso del Universal, ya que estamos en este asunto, tiene un crédito de Nacional Financiera, 200 millones de pesos, se le daba, ¿cómo se llaman los que cuidan? Guardia al dueño. Ya nadie tiene guardia, ya no hay Estado Mayor presidencial, pues se les quitó la guardia. Y ese es parte de su enojo. Pero además, los convenios que tenían de publicidad, pues eran millonarios. El Financiero, vean ustedes ahora las encuestas del Financiero. Ya me desplomé, ya estoy en el suelo, la gente ya no me quiere. ¿Por qué? Porque tiene un crédito, ese sí más que el del Universal, 120 millones de dólares. ¿Cuándo les entregaron estos créditos? En el sexenio pasado. 120 millones de dólares. Estamos hablando de 2.500 millones de pesos. Entonces, como ya no hay nada de eso, agreguen de que se dio a conocer aquí porque vamos a transparentar todo. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Respetamos lo privado, eso no. La familia, los hijos, eso no. Pero lo público, hacerlo público. Dimos a conocer de que esta asociación Mexicanos a Favor de la Corrupción recibe dinero, está recibiendo dinero, ojalá y renuncien a eso, de la Embajada de Estados Unidos, la asociación de Claudio X González, recibe dinero de un gobierno extranjero para atacarnos, para defender intereses creados, para defender la corrupción. ¿Quiénes están en esta asociación? Primero, ¿cuánto reciben? 2.500.000 dólares de la Embajada de Estados Unidos, que ya mandamos una nota diplomática y que queremos respuesta formal del gobierno de Estados Unidos, porque no deben los gobiernos extranjeros meterse en los asuntos internos de otro país. Eso es injerencismo. Además, entregar dinero para actividades políticas y electorales es delito, está tipificado como delito en la Constitución. Entonces, ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes son los del Consejo? ¿No tienes ahí la lista? Consejo Consultivo de este grupo. Miren, porque todos son los que nos cuestionan. Héctor Aguilar Camín, de la revista Nexos. No, desde Salinas, recibiendo dinero para su revista. Y con gran influencia. Eso es lo que nosotros llamamos intelectuales orgánicos, intelectuales al servicio del régimen. José Ramón Cosío es promotor de los amparos, de todos los amparos que tienen que ver con cancelar o detener la obra del aeropuerto que estamos llevando a cabo, el Tren Maya. José Ramón Cosío. Vamos a escogerlos para no tardarnos tanto. Ah, mire, este es de Coparmex, que es como el sector de un partido político conservador. Este me fue a acusar con el rey de España. Sí, es muy conservador, se fue consejero de Pemex también, y muy vinculado a Banamex. ¿Dónde está? El director del Reforma. Fíjense cuánta objetividad hay, ¿no? Pluralidad, imparcialidad, independencia, autonomía, sociedad civil. Bueno, ya muy tarde ya. Nada más, 2 preguntas más para terminar mi intervención, presidente. Estados Unidos, la representante comercial de la Casa Blanca, ha utilizado por primera vez este recurso del Tratado Comercial de Respuesta Rápida. Está solicitando a México revisar la demanda de trabajadores de General Motors, que dijo pues le está negando la libre asociación y negación de contrato colectivo. Saber la respuesta de nuestro país. Y por último, hace tiempo pues se hablaba sobre estas críticas de la ampliación de mandato. Si recordamos, usted en 2009 pues firmó el compromiso de no reelegirse. ¿Estaría dispuesto a también firmar un compromiso de no ampliación de mandato, que ha sido de las cuestiones que le han criticado? Gracias, presidente. No va a haber reelección, no va a haber reelección. Si eso es también lo que les preocupa. Me quedan todavía 6 años. Porque formalmente me quedan 3, pero como trabajo el doble, son 6. O sea, vamos a seguir transformando el país. Ya sentamos las bases. Afortunadamente lo hemos logrado sin violencia. Han habido 3 transformaciones en la historia de nuestro país: la independencia, la reforma, la revolución. Y nosotros estamos llevando a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México. Y es una transformación muy profunda, igual de profunda que la independencia, que la reforma, que la revolución, porque estamos arrancando de raíz el principal mal de México, lo que más aqueja a la nación, la corrupción. Y a diferencia de las 3 transformaciones que han habido, lo estamos logrando de manera pacífica, sin violencia. Pero es una transformación muy profunda, porque ya va a ser muy difícil de que se restaure o se restablezca el régimen corrupto de antes. Va a ser muy difícil y no lo van a poder lograr, aunque de toda manera volvieran al gobierno, los corruptos, no lo van a lograr porque ya está cambiando la mentalidad del pueblo. Y eso es lo más importante. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Ya este es un pueblo nuevo, con una conciencia cívica de las más importantes en el mundo. Entonces no van a poder. Además, ya hay elementos también nuevos que ayudan mucho. Por ejemplo, las redes sociales. Ahora que se logre que haya internet para todos, imagínense cuánta información. ¿Cómo era antes? Nos rodeaban
nos cercaban, no se podía hablar de los medios de información, eran intocables, era el cuarto poder, no te metas porque te van a destruir, te acaban. Por eso grupos empresariales optaban por tener medios de comunicación, para que de esa manera el Estado, el gobierno, les diera trato preferencial. Casi no hay medios de comunicación de periodistas. La mayor parte de los que manejan los medios de información convencionales son empresarios. Entonces, ya con las redes sociales, pues eso ya no tiene el mismo efecto. Antes nosotros llenábamos el Zócalo protestando y no salía al día siguiente ni una nota, ni una sola nota. Y siempre nuestra preocupación era llenar el Zócalo, porque si lo llenábamos, no había nota. Pero el día que no se llenara el Zócalo, ese día se volvía nota nacional e internacional. Nos acababan. ¿La ampliación de mandato sí como firmó? No, es mi palabra y los compromisos se cumplen. Lo del tratado, presidente, de ese llamado está... Pero ya sabes de que son 6 años los que me faltan, ¿no? Bueno. Porque me faltan formalmente 3, pero voy a trabajar 16 horas diarias como lo vengo haciendo, no 8, y esto me ayuda a tener más tiempo. También aclarando, sí el pueblo quiere, porque si el pueblo dice no, una de las reformas constitucionales que se llevaron a cabo fue la de la revocación del mandato. En marzo del año próximo va a haber una votación y se le va a preguntar a toda la gente, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita, y yo no voy a estar aquí si no tengo el apoyo del pueblo. Ya cuando un presidente tiene el respaldo de solo el 25, el 30% de la población, ¿ya qué hace? Yo cuando deje de tener mayoría, cuando ya no esté de acuerdo del pueblo, me voy a Palenque, Chiapas. Y lo otro, de inmediato se va a responder, porque es parte, en efecto, del tratado. Es algo bueno, porque antes el tratado no contemplaba la situación laboral y ahora el tratado contempla de que los trabajadores tienen que recibir salarios justos y prestaciones, pero además que tienen que elegir libremente, también de manera democrática, a sus representantes sindicales. Entonces, si en una empresa que exporta a Estados Unidos hay malos tratos a los trabajadores, si no se están pagando salarios justos, si no hay democracia, se tiene que intervenir y se establece un diálogo de gobierno a gobierno y se le pide a la empresa que cumpla con sus derechos, o mejor dicho, con sus obligaciones laborales. Eso es lo que hay. Bueno, nos vemos y felicidades. Les aburrimos un poco, pero... Sí, venga.